Días, estimados amigos. Acá con el amigo Enrique Bastidas, profesor graduado de la Universidad de los Andes, graduado en literatura en Trujillo, y una persona que escribe, que lee, que está consustanciado con lo que son las letras. Hoy, Enrique, pues vamos a tratar un tema que a muchas personas les gusta. La literatura es extensiva a todo el mundo, a Latinoamérica, a China, a todos lados, en todos lados del mundo hay literatura. Pero hoy vamos a tratar la literatura latinoamericana y con un autor en específico. Va a ser con Gabriel García Márquez, el señor nacido en Aracataca, Colombia, y quien fue Premio Nobel de Literatura por su magna obra Cien años de soledad. Vamos a tratar en parte algunos libros, disertar en una amena conversación con Enrique, que sabemos que es una persona que le gusta mucho la literatura, como lo dije antes, y que vamos a darle la bienvenida a nuestro directo amigo Enrique Bastidas. Buenos días, amigos amantes de la literatura. Hoy desde las inmediaciones del Trapiche Los Clavos, eh, ícono del gentilicio boconés, partiendo de lo epónimo de Boconó, tierra ancestral de Cuicas, río suave, espacio de Tizcachip. Y bueno, pues hoy pues compañero de años, de colegios casi, Alexis Urbina, y espero que este pequeño conversatorio pues les sea del agrado de ustedes, como lo dijo él en el introductorio. Vamos a tratar específicamente a Gabriel García Márquez en unos tópicos que de veras fue quien lo marcaron y lo siguen marcando, porque para el lector no existen escritores extintos, eso no muere. Es verdad, Enrique, esa es la realidad. El escritor queda per se por muchos años. Y no solamente el escritor, fíjate con el Quijote, no es que nos vamos a meter con el Quijote. El Quijote es más famoso que su propio autor. Hay cosas que trascienden a lo que es la literatura en sí. García Márquez, pues fue una persona que nació en un pequeño pueblo de Colombia, Aracataca, en la costa caribe colombiana, en esa costa hermosa y que le permitió a Gabriel García Márquez crear su propio pueblo, crear el Macondo, ese Macondo que salió de los cuentos de la abuela, porque él en una de sus disertaciones dijo que muchos de esos cuentos que él llevó y que lo hicieron grande fueron cuentos de la abuela. Puedo nombrar algunos, puedo nombrar La hojarasca, que fue quizás uno de sus primeros libros, primeros escritos en su etapa también, en la etapa de ya dejando la adolescencia. García Márquez viajó de Colombia, salió de Aracataca, se fue hacia Bogotá, vivió unos años en Bogotá, estudió Derecho, no logró culminar la carrera de Derecho y en una de esas se vino a vivir a Venezuela. Ya cuando vino a Venezuela le había picado ese zancudito de lo que es la literatura, de la escritura, y comenzó a escribir crónicas de periodismo. Escribe La hojarasca, escribe El relato de un náufrago, que quizás fue, el relato de un náufrago tiene dentro de sí que no fue una obra compacta, lo hizo por entregas, él lo hizo pequeñas, aunque no es una obra muy grande, un libro pequeño, básicamente pequeño, lo fue haciendo por entregas, que es la historia de un náufrago precisamente, una persona que naufraga a la deriva en ese Caribe y que creo, haciendo memoria, porque hay que hacer las relecturas, que fue a parar a las costas norteamericanas. ¿Qué me dices tú, Enrique, sobre un poco relatos de un náufrago? Voy a tomar como referencialidad el texto novelar. El texto novelar, si tomamos como referencialidad a Huidobro, él dice de que la novela pues son cuentos remendados, enlazados, amalgamados, y formando esa urdimbre que es el texto en sí para un público que si es un buen lector lo va a engranar, y eso fue lo que hizo precisamente Gabriel García Márquez, porque si vamos al génesis de su trabajo, en una de sus entrevistas él dijo textualmente de que sus trabajos eran o partían del ámbito rural. Ahí está Cien años de soledad. Macondo es un área eminentemente rural y empieza con esa majestuosidad que es la lluvia. Claro, de eso te iba a decir, Enrique. Tenemos otros escritos que lo fueron haciendo
una persona internacional a García Márquez, está la Cándida Erendira y su abuela desalmada, que es la historia de una abuela un poco desalmada, como dice el término, que prostituye a su hija, ¿no? A su nieta. Entonces, esa es una historia que en su época era difícil de contar para Latinoamérica. Quizás en Europa ya habían autores que habían trabajado esos temas, Charles Baudelaire y otra gente que transgredió toda norma literaria, ¿no? Está El otoño de un patriarca, que quizás, a mi entender, es una de las más grandes obras de García Márquez. La historia de un dictador latinoamericano, a la usanza de Juan Vicente Gómez. Unos dicen que era el Gómez aquel que hasta en la portada estaba, que Gómez no cabía en las botas tan grandes que usaba, ¿no? Y la historia de los famosos gallinazos. Los gallinazos en Colombia no son gallinas, son los zamuros. Lo que nosotros conocemos como zamuros son los gallinazos. Entonces, García Márquez le hace una obra, un escrito en El otoño de un patriarca, a lo que es un poco el transgredir la norma social cuando se deja de ser presidente de una república y se pasa a ser un dictador con todos los poderes de todo tipo. Poderes sociales, políticos, sobre todo elemento que está en la estructura de un Estado. Entonces García Márquez en esa obra pues dibuja a ese dictador con sus mostachos, con sus bigotes, con su caqui. Es una obra hermosa y de difícil lectura, porque es donde García Márquez empieza a jugar con el cambio de los tiempos. Enrique. Mire, no olvidemos que para Gabriel García Márquez plasmar esas obras inmortales, él ha sido lector de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, pues si recordamos, y si vamos al texto principalmente, ella pues se sale de las normas y pasa a ser otra Ifigenia más. Y para el momento, plena Edad Media en México, eran textos sumamente herméticos y no muy bien digeridos por los políticos de turno. Y a eso fue que Gabriel García Márquez, sin ser un texto A ni un texto B, él plasma allí muchos espacios que para la época o para el espacio, valga el pleonasmo colombiano, no estaban en la palestra ni eran muy bien aceptados por los políticos de turno. Si vamos a esos textos, a esos microrelatos, porque los temas de Gabriel García Márquez no nos olvidemos que son en su mayoría microrelatos. De hecho, él dice de que los textos de él se leen y se escriben de una sola sentada. Exactamente. Fíjate, continuamos con uno de los libros más emblemáticos, porque García Márquez, además de que escribió su libro escrito, también esos libros fueron llevados al cine. Crónicas de una muerte anunciada es un ejemplo de ello. Es la historia de Santiago Nazar, aquella persona aquel descendiente de árabes que siempre supo que lo iban a matar en ese día premonitorio de la muerte de Santiago Nazar, cuyo pecado fue haber devuelto a su novia, ¿no? A los hermanos, a dos hermanos, y estos dos hermanos se pusieron como meta hacer un crimen, y el crimen era el de Santiago Nazar. Mucha gente quizás lo intuía su madre, lo intuía la señora de servicio, lo intuían todos, pero los hermanos vicarios que a viva voz decían que con un cuchillo iban a matar a Santiago Nazar en un pueblo de la costa caribe colombiana, esa costa de demasiado calor, una costa que debe ser hermosa, pues en ese pueblo esa voz se corrió. Y eso es las crónicas de una muerte anunciada que, como les dije, fue llevada al cine cuya actriz utilizaron una hermosísima actriz, Ornella Muti, y al hijo de Alain Delon fueron los protagonistas de esta, el francés, el hijo de Anthony Delon se llama el actor que fue el protagonista. Yéndonos un poco más allá de lo que es la anécdota, que es lo que acaba de hablar el profesor Alexis, el anecdotario de los textos de García Márquez, si vamos más al hilo discursivo propiamente literario, repito lo dicho anterior, Gabriel García Márquez no salió de los parámetros de la crítica social, del reclamo. Los cuentos de él, saliéndonos de la anécdota, repito, fueron más allá de un texto literario, fueron unas críticas sociales. De hecho, pues, el Crónica de una muerte anunciada, pues, él lo expresa, ¿no? Una muerte quizás a nivel periodístico, pues no olvidemos que su trabajo era el periodismo, no más que todo,
Ese es un trabajo, él mismo lo expresó, eso es una crónica periodística y el lector fue quien lo hizo, literario. Él dice que él quedó atónico cuando en sus críticas le dijeron que era un texto literario. Él lo escribió con la intención de que fuese una crítica periodística. Entonces, esa sería la anécdota literario más que anecdótico, valga la redundancia. De crónicas De crónicas de una muerte anunciada, que por cierto propiamente dicha. también para otros ha sido su más grande obra, porque en García Márquez depende de quién sea el lector. Unos dicen que la obra más grande fue Cien años de soledad, pues eso lo dijo los del Nobel, ¿no? Pero hay otros que dicen que esas pequeñas obras que él hizo también tienen los mismos puntos de alzada, en estilo, en narrativa, en cuidado al lenguaje, en utilizar el intertexto, jugar con el intertexto hermosamente, traer personajes de un cuento o de un escrito a otro. Con eso jugó García Márquez en muchas de sus historias. También hizo 12 cuentos peregrinos. El 12 cuentos peregrinos es una historia de personajes latinoamericanos que él se dio, 12 cuentos, y cuya única cuestión que los unía, parámetro que los unía, era el que eran latinoamericanos en Europa. Por eso se llama 12 cuentos peregrinos. Ahí está El avión de la Bella Durmiente, que es una historia bellísima, que consiste en un pasajero que va de Nueva York hacia París, latinoamericano por lógica, ¿no? Y ve a una mujer hermosa, afrancesada, y la ve durmiendo. Y ahí le sale el cuento del cuido, del sueño, el sueño onírico, ese, tanto de él como de ella, ¿no? Él durmió, despertaba, y su única misión en ese avión, a 3.800 pies de altura, era cuidar a una mujer que más que todo lo que veía era su cabellera, su belleza exterior. Sí, en ese trabajo de Gabriel García Márquez, pues, él evade un poco lo autóctono y se va al mundo modernista. El solo hecho del texto peregrino lo hace modernista. Y la temática lingüística que se utiliza allí, que él la plasma con intencionalidad, no es otra que las mismas de sus cuentos que vienen circulando desde siempre, no, repito, con su respaldo periodístico. Sí, pues fíjate, cuando él hace El otoño de un patriarca, en 12 cuentos peregrinos está un cuento que se llama algo así como Buenos días, señor presidente, que es la historia de un presidente latinoamericano que fue, en Latinoamérica fue un dictador y que se va a París y que en París, allá en Francia, todos los días iba a una plaza, nadie lo reconocía, ya en sus 80, 90 años, él con su paraguas en ese París de lluvias en la noche, y nadie sabía que fue un dictador atroz, alguien que había hecho crímenes aquí en Latinoamérica, que pudo haber sido en cualquier país del sur, pudo haber sido en Chile, pudo haber sido en Argentina, pudo haber sido en Brasil, Getulio Vargas, pudo haber sido bueno, Chapita Trujillo no pudo ser porque él murió acá, pero cualquier dictador que haya emigrado a otro país con una carga de conciencia, y en parte es un poco esa limpiar la conciencia del dictador. Él se metió en la psiquis del dictador y trataba de buscar con un perro, un paraguas y con un chaleco de noche parisino, hacer el dictador ya convertido, después de haber sido en un tigre, en una persona que hizo desmanes, en una pequeña ovejita. Si ponemos en paralelo los textos de Gabriel García Márquez con los textos de Juan Rulfo, son tan iguales, son tan parecidos, tienen tanto nexo, es tanto el puente referencial, específicamente Pedro Páramo. Si vamos a Pedro Páramo, ¿qué hizo Rulfo allí? Plasmar, repito, la crisis latinoamericana. ¿En quién? En Pedro Páramo. Pedro Páramo era un verdugo, era el papá de todos los niños de la comarca, era un dictador. Y eso fue lo que Gabriel García Márquez, repito, quiso plasmó y dejó para la posteridad esa serie de relatos que si lo vamos de uno por uno, mira, es la unión, es el entrelazado, es la mezcla entre un texto y otro que van haciendo el texto magno, lo que se llama novela. Ahí está el ejemplo del coronel no tiene quien le escriba, ¿verdad? Escrito, si se quiere, en primera persona, porque el coronel, pues, sin decir tajantemente que era él mismo, en el fondo, pues, literariamente sí lo era. Exactamente. Un señor frustrado
quizás él estaría esperando algún premio, no sé, algún regalo, y ahí lo plasma como un ascenso, como una jubilación, que cada viernes pues enviaba a su esposa, él mismo iba a uno de los muelles, creo, y no esperaba nada, esperaba era siempre el mismo no. Hablando del coronel, no tiene quien le escriba, que es la obra no tan larga, una obra corta, el cuento de esa eterna espera, porque no solamente en un coronel, es la eterna espera. El coronel a veces somos todos. Cuando esperamos algo, no esperamos solamente dinero, esperamos amor, esperamos cartas. Este señor iba todos los viernes de su casa, que era una área rural donde vivía con su esposa, y se dirigía hacia el muelle, a ver ese silbido del barco cartagenero llegando con las cartas del otro lado y que siempre había una palabra de coronel, no tiene nada, ¿no? Eso se expresa porque esta novela de la cual estamos hablando tiene una película bellísima, bellísima que cuando tú lees la novela y ves esto te lo refleja y ves al coronel allá parado con su cara de decepción de que no le llegó, porque le iba a llegar era la pensión de su hijo muerto. Y el coronel además tenía muchas cargas mentales y su esposa también. Era por un lado la carga de que el coronel, de que su hijo muerto dejó una novia y que supuestamente por la novia había sido asesinado el coronel, el hijo del coronel. Y también y hay símbolos, el manejo semiótico del lenguaje, el gallo, cuando él agarra el gallo ese y con una extrema rabia y se dirige a vendérselo a su compadre, porque era lo único que tenía para comer, porque no había más nada que comer. Y regresaba con 6 o 7 kilos de maíz, que a veces había que recurrir a ese maíz para poder comer. Y que su esposa ya flaca y asmática le reclamaba todos los días. Eso es el coronel, no tiene quien le escriba. Y además, hablaste de algo muy importante, lo que es el espacio no tan referencial. No olvidemos de que Gabriel García Márquez pues, es el creador del realismo mágico y el realismo maravilloso. Y él ahí los plasma en los colores vivos de las espuelas del gallo. Esos colores vivos pues no es más que una metáfora al reclamo del pueblo, de la muchedumbre, de aquel que está desgastado de tanto esperar. Y sí, estoy de acuerdo contigo, profesor, en esa parte en que tú dices de que el esperar eres tú, soy yo, es cualquiera. Y él pues quiso engrandecer, quiso dejar allí para la posteridad esa necesidad social. En 100 años, perdón, en El Coronel no tiene quien le escriba. ¿Quién le escribe? Bueno, llegamos a la hora de hablar de 100 años de soledad, su obra, la que le llevó a la palestra internacional, la que Mercedes Barcha, su esposa, le ayudó a escribir no literariamente, sino en las deudas de Mercedes Barcha para poder comer, que era una situación económica muy fuerte para la época, para los Márquez Barcha. Ella se endeudaba, él escribía. Y de esa escritura surgió 100 años de soledad, que no es más que la recopilación de su historia vivida en su pequeño Aracataca y llevada a un Macondo que se fue saliendo de la nada y convirtiéndose en un escenario que daba para todo. 17 aurelianos, personajes que se repetían, iban y venían, situaciones inverosímiles, hijos que nacían con el rabo de un cochino, que fue una de las cosas tremendas que se inventó en su realismo mágico García Márquez. Manejo extraordinario del lenguaje, de la escena y del trasfondo del personaje. Ir y venir para que no todos los 17 aurelianos fuesen el mismo. Aureliano Buendía. Tomando el texto novelar, repito, es un ir y venir, es un vaivén, por eso que yo le menciono como un vejel en ese ancho mar, que es la vida misma, ¿no? Exacto. Y tú acabas de decir de que aparecen muchos buen días, pero si tú eres un buen lector, compadre, como yo sé que lo eres, eso se resumía a 3 nada más buen día. Exacto. Eso fue una estrategia de él mismo, del narrador, un narrador un tanto omnisciente, porque él conoce el mundo introspectivo de cada buen día. Y si vamos a lo más íntimo, pues era el mismo narrador. A ver qué tal
era el lector, si leía lo que era el espacio de Macondo, es más, le puso como relieve, como trasfondo climático, una lluvia incesante. ¿Y quiénes son los personajes que aparecen allí? Personajes comunes y corrientes. Le puso el título de coronel porque para esa época y para la Colombia rural, un título militar era una supremacía. Exacto, exacto. Entonces, de eso se valía, de los recursos, se valía García Márquez para trasladarlo hacia otro lugar que al final de cuentas iba a ser el mismo. Fíjate, y continuamos con otro libro y tenemos El General en su laberinto. Para unos críticos de García Márquez es una obra menor, yo no lo veo tanto así, yo creo que es la descripción, para unos le llaman que es la descripción real de Bolívar. Lo que sí es cierto es que es un seguimiento de los últimos días de Bolívar a través del viaje por el río Magdalena hacia lo que fue su destino final en San Pedro Alejandrino. Y partiendo de un pueblo colombiano que se llama Molpox, desde Molpox allá, y el no conocimiento, era un Quijote, es un poco jugar con qué soy. Ya no era el Bolívar fuerte, porque Bolívar tampoco era un hombre de 1,80, era un hombre de 1,48, 1,49, lo que dicen, ¿no? 1,50 si acaso, un hombre pequeño de estatura, pero que ya estaba en extremis delgado, estaba con ataques de asma, con vómitos que él no sabía ni cómo curarlos, y que vivía cuidado por sus edecanes y con la esperanza y el recuerdo de su novia colombiana, ecuatoriana, que fue su novia eterna. Pues. Entonces, ese fue el Bolívar que dibujó García Márquez en El General en su laberinto. También le puedo agregar esa parte de generar en su laberinto, pues no es más que el delirios extremos de Bolívar. La, lo opaco, la postrimería de ese hombre que dejó todo y puso todo por casi nada, porque al final de cuentas, pues si vamos a lo que es el texto histórico, Bolívar se fue y automáticamente no había ni una república consolidada. Exactamente, exactamente. Después llegaron los sopelotes, después llegaron los amuros y entre esos Páez, sin ir en contra de ese señor, porque él hizo mucho, lo que fue la batalla de Carabobo, pues el genuino más fue Páez, pero después se desvirtuó. Eso fue lo que García Márquez en un texto literario más que cotidiano, pues lo quiso plasmar, ¿verdad? Y repito, pues eso fue el lamento de Bolívar, la parte más quejumbrosa, el hombre desgastado, el hombre que no tuvo eco. No es fácil dejar todo materialismo, por una idea, si se quiere, y sin decirlo explícitamente, utópica. Utópico. Continuamos con otro de los libros de García Márquez, también para los críticos no muy leído, pero sí tiene su mismo piso literario, que es Del amor y otros demonios. Una historia también en la costa colombiana que, aunque no vivió mucho García Márquez en Colombia, después se fue a México y vivió en Cuba, vivió en Venezuela, amaba su Colombia. Y esa Colombia que amaba no era la Colombia fría, sino la Colombia de calor, la Colombia de la costa. Y ahí hizo ese libro Del amor y otros demonios, que no es más que la historia de una santa, una hija de un virrey, una muchacha que le dieron por llamarla santa, y que en esa historia también juega mucho con la psiquis. Es un poco la psiquis del trasfondo de qué pensaba una muchacha que debió haber sido hermosa y que se estaba secando en una mazmorra, en una cárcel. Y ahí surgió esa historia del amor y otros demonios. No olvidemos que García Márquez era un hombre cosmopolita y por ende, pues como lo dijo Miguel Ángel Asturias, un pequeño Dios, capaz de crear de la nada. De ahí fue donde se valió del realismo mágico y maravilloso que estuvimos hablando hace rato, para plasmar ese texto, ¿verdad? Y no olvidemos que ese texto, más que un texto como el resto que él venía haciendo, fue un texto psicológico, porque ahí, mira, entra la psiquis de los personajes y él, pues repito, era un pequeño Dios desde el plano de vista omnisciente. Exacto. Tenemos también El amor en los tiempos del cólera, la historia de Fermina Daza, Florentino Ariza y Juvenal Urbino, ese trío de amor y de desamor, porque Florentino Ariza esperó 50 años para poder decirle a Fermina Daza que era el amor de su vida, ¿no? Después de haber sido unos novios
de apenas de tocarse la mano 2 veces. Una historia bellísima de la espera del amor, le pudiera yo llamar. ¿Cómo se puede esperar 51 años y 9 meses y un día? Esperó Florentino Ariza por ya teniendo 76 años para decirle a su amor, que era Fermina Daza, que la quería. Sé que García Márquez para ese texto tomó referencialidades de Platón. Platón en sus diálogos, sé que Platón escribió fue puros diálogos, 30 y pico de diálogos, y eran diálogos, valga la redundancia, de corte filosófico, porque palabras de Platón, él decía de que el amor no se puede expresar en un día, es más, él dijo de que el amor no se puede expresar ni en un siglo, hay que irlo madurando, e incluso llegó él a decir de que podemos morirnos en esa espera de decirlo, porque es un decir sumamente fuerte, y Gabriel García Márquez pues plasmó eso en esos textos tan cortos. Exacto. Bueno, llegamos a lo que tú me dijiste en principio que queríamos hablar. Vamos a hablar de Memorias de mi putas triste. Es un libro que la crítica internacional lo ha visto de diversas formas. Unos dicen que es bueno, otros hasta de pedófilo han intentado de etiquetar este texto, que fue la historia de un señor de 90 años, hijo de una italiana con un colombiano en la misma costa, y era un señor de buena posición social, ¿no? En una época que fue perdiendo dinero de la familia hasta que tuvieron que vender todas sus pertenencias, ¿no? Y en esta historia, Memoria de mis putas tristes, es cuando él llega a sus 90 años y que él quiere y se va para un prostíbulo donde estaba Rosa Cabarcas, que era la madama del prostíbulo, y él la llama, pues, y le dice, mira, búscame una niña de 15 años o 18, ponle. Búscame una virgen, pues, vamos, búscame una virgen. Entonces, esta historia que no termina siendo un amor consumado, sino un amor de apenas de visualizarla, de verla, de quererla, pero poéticamente, si se quiere. Ella cuando comienza el libro, Rosa Cabarcas le dice unas palabras, le dice, y es que te estás probando, le dice Rosa Cabarcas. ¿Qué tienes tú de ese libro, Memorias de mis putas tristes, Enrique? La senitud de Gabriel García Márquez lo quiso él reflejar en Memorias de mis putas tristes, cuando él decide, ya es hora de darme un regalo. Exacto. ¿Quién más que mi amiga, la del cabaret? ¿Quién más que esa mujer de 1000 caminos, que esa mujer de 1000 culturas? Y va hasta allá, y ella pues todavía lo sigue esperando, porque no olvidemos que si leemos bien el texto, esa madame estaba enamorada del señor, del que estaba cumpliendo nada más y nada menos, casi 100 años. Sí. Y él dice, oye, mira, él al final del libro los cumple, claro, ese en ocaso, mis 100 años. ese ocaso, pues, él quiso festejarlo, quizás no como cualquier mortal. Es más, mira, él dice de que se transforma en texto lírico cuando la madame le ofrece su flor desnuda en una cama, Exacto. la flor virgen. Eso es un espacio lírico. Exacto. Y a la final, pues, él no la toca, porque él dice que las manos de él están muy arrugadas, están muy llenas de sucio, están muy viciadas para tocar esa flor. Y él se le fue la vida en eso, porque él era asiduo visitante de prostíbulos, ¿no? Y sus únicas relaciones, si vamos a ver, a llamarle de este tipo, fue con la persona que le trabajaba. Dulcina creo que se llamaba, Dulcina se llamaba la persona que le trabajaba. Bueno, esto sería Memorias de mis putas tristes. Vamos a terminar con El olor de la guayaba, pero ¿qué es El olor de la guayaba? Un libro que no hizo García Márquez, lo hizo Plinio Apuleyo Mendoza, un abogado y escritor colombiano que vivió con García Márquez y su esposa Mercedes, y la esposa de García Márquez, Mercedes Barcha, en Caracas, y que ahí en una entrevista, luego ya cuando eran famosos, le hace una entrevista a García Márquez, y García Márquez le hizo una especie de confesiones de su vida, de que cómo escribía, de lo que le costó pasar de dejar de escribir a mano a escribir a máquina, ¿no? A máquina ya, no ni siquiera en computadora. Y confesiones como que fue amigo de Fidel Castro, ¿no? Confesiones duras, ¿no? Que su corrector estrella en algunas cosas era Fidel Castro. Entonces, ese es el olor de la guayaba. Así que García Márquez, para nosotros los latinoamericanos, ha sido quizás uno de los más grandes escritores. Ya tocaremos otros tan connotados y de tan buena pluma como nuestro querido Gabriel García Márquez. Gracias, amigo Enrique. ¿Qué tienes que decir para finalizar?
No, pues espero que este pequeño itinerario, este pequeño transitar, este pequeño montarse en esa barcaza e ir desentrañando ese oleaje como lo es el espacio vasto de la literatura, que hoy le haya pues, sido de su agrado. Hoy tomamos como referencialidad pues al Premio Nobel de Literatura, orgullo latinoamericano. Y bueno, aquí también pues tenemos escritores muy. No olvidemos que Rómulo Gallegos fue nominado para el Premio Nobel de De Literatura. literatura. Y quizá no sé si el profesor Alexis está de acuerdo conmigo que la próxima entrega la hagamos sobre Rómulo Gallegos. Vamos a montarnos en eso. Agradecido, estimados amigos, y un placer.